Entonces, pues como les había comentado, digo, para los que acaban de sintonizarnos al día de hoy, vamos a estar en un primer momento transmitiendo, pues va a estar nuestros dos ponentes que ahorita voy a tomarme el tiempo de presentarlos, voy a presentarlos y cada uno va a tener su participación y mientras si alguien tiene alguna duda o pregunta, lo puede hacer a través, por ejemplo, del chat que tenemos ahí, o la otra opción que también les damos es que se puedan comunicar con cualquiera de esos coordinadores para que en ese momento nosotros podamos pasar las preguntas con los ponentes y de esa manera tener la posibilidad de poder acceder a que ellos nos puedan contestar eso. Bueno, si no tenemos otra duda o comentario, vamos a comenzar y les quiero presentar al doctor Héctor Ramírez Cordero. Les comento que el doctor es maestro en Ciencias de la Salud Pública, es maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud, fue director general de Salud Pública, fue director de la Región Sanitaria 9, con sede en Ameca, fue director también del Hospital Regional de Ciudad Guzmán, ha sido coordinador médico estatal en Cruz Roja, es epidemiólogo en los servicios médicos municipales, entre otras funciones que ha tenido. Entiendo que también trabaja como epidemiólogo, tiene una especialidad como epidemiólogo, es docente en distintas universidades. Y bueno, no me resta más que darle las gracias al doctor por estar aquí con nosotros y pues estar también ahí en el pendiente de la oportunidad de poder cumplir nuestra meta como profesionales de la salud, poder estar en conocimiento pues de este tema que a todos nos atañe y que directamente nos está impactando y está modificando nuestra propia vida. Así que, sin más preámbulo, le agradezco al doctor Héctor y le doy la bienvenida. Y adelante, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, No sé doctor. si me escuchen. Tengo unos pequeños problemas aquí en... Sí se escucha. Adelante, doctor. ¿No? Parece que estamos teniendo un poco de problemas para comunicar con el doctor, pero ya en, en unos segundos establecemos la conexión con el doctor. Pues quiero agradecer pues, él por las variantes. Es un tema que empezamos con una expectativa avanzando. Nos damos cuenta que es una... Voy a tratar de moverme para ver si me escuchan mejor. No sé si me escuchan ya mejor. Sí se escucha mejor. Sí, ya se escucha mejor.
Sí, ahorita tuve que salir un poquito fuera de la unidad para tratar de agarrar mejor señal. ¿Sí, ya me escuchan? Sí. Estamos escuchando fuerte y claro. Sí. Puede empezar. A ver, aquí por aquí tenemos un espacio que está un poquito menos ruidoso y con mejor señal. Creo que aquí está un poquito mejor, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Sí. Sí. Ok. Sí. Pues bien, no sé, les comentaba agradecerles la oportunidad de platicar con ustedes sobre este tema de COVID. Me gustaría, no sé si están de acuerdo en que abordáramos un poquito la expectativa que tenemos acerca de cuándo terminaremos o cuándo empezaremos la normalidad, lo que consideramos normalidad en torno a esta pandemia, ya que se ha venido hablando desde un principio por fechas y que tal día empezamos y que tal día termina. Y la realidad es que esto es bastante complicado cuando hablamos de una pandemia y con las características, como les decía hace rato, que tiene COVID, que ha ido variando, cambiando constantemente en su presentación como enfermedad. Entonces, la expectativa para regresar a una normalidad tiene mucho que ver con la vacuna y con las medidas que ésta nos permita tener para poder enfrentar la transmisión de la misma enfermedad. Si no tenemos una vacuna, va a ser muy complicado eh, hablar de una fecha en donde podamos volver al ritmo de vida que teníamos antes. Y la presencia de la vacuna pues tiene mucho que ver con los tiempos en los países conforme a que vayan presentando. Sí, hay un poquito de ruido, ¿no? Ya se acabó el ruido, doctor. Sí, había alguien que había prendido su micrófono, pero ya se apagó. Ok. No sé cómo o qué les parece si podemos abordarlo desde ese punto. Y el aspecto psicológico, no sé cuántas personas que manejen la psicología estén registradas en esta charla, porque uno de las principales preocupaciones que tenemos ahorita en el área de la salud es cómo manejar esta situación de COVID. Es muy complicado cuando empezamos a ver que la gente empieza a agredir a los médicos, empieza a las enfermeras a maltratar. Es decir, como que empiezan las personas que no quieren cuidarse, empiezan a dirigir sus sentimientos en torno al personal de salud de manera agresiva. Esto conlleva que todos los que trabajamos en el área de la salud empecemos a tener presiones emocionales eh, que se van aunados al mismo temor que ya tenemos del manejo del paciente con COVID. Eh, Creo que estamos entrando en una etapa en donde la labor del psicólogo y del psiquiatra se vuelve fundamental para el manejo de los propios compañeros y del paciente que se encuentra hospitalizado. Tenemos que prepararnos y creo que el área de psicología y psiquiatría tiene que jugar un papel primordial y fundamental en la reincorporación de la forma de abordar a COVID a través de los próximos meses. Entonces, creo que estamos enfrentando con COVID dos parteaguas. Uno, el aspecto médico, desde el punto de vista emocional del personal, el abordaje clínico hacia la enfermedad y la reincorporación social que tenemos que tener ante esta pandemia. Y como personal de salud, tenemos que considerar que no es un tema que sea de los políticos. Este es un tema que a todos nos afecta. El personal de salud, el que se levante o no se levante, el que se abran tiendas o no se abran,
va a representar más presión y va a representar más casos y más enfermos para nosotros. Entonces, creo que son dos temas que tenemos que tener muy bien considerados y cómo vamos a manejarlos. He escuchado mucho en televisión y creo que todos lo hemos visto, que ahorita se están enfocando en la economía. Y es correcto, o sea, toda la gente queremos salir y ya queremos volver a que fluya los recursos. Pero lamentablemente también vemos que no nos hemos adaptado o no hemos tomado medidas para poder continuar en lo que se nos presenta. El lavado de manos, el uso del cubrebocas, que si bien hay todavía algunas discrepancias en cuanto a su uso o no, pero sí es parte de lo que tenemos que hacer para evitar enfermarnos. Entonces, la gente sigue teniendo problemas para aceptar el uso de las medidas de prevención y contención. Esto nos va a llevar, si se abren los mercados, y se abre el comercio, pues la gente va a salir y se va a contaminar y vamos a tener más casos. Entonces, tenemos que aprender a vivir en sana distancia y con las medidas de higiene para no contagiarnos y poder a la vez activar la economía en todo nuestro país. Entonces, creo que COVID apenas empieza su daño. En Jalisco estamos viendo que a partir del jueves, aproximadamente el jueves pasado, empezamos apenas a tener la cuesta en esta curva epidémica. Pues vamos empezando y no podemos hablar en este momento de ya salir a abrir o librarnos de medidas de prevención. Entonces, creo que el tema de COVID en Jalisco es diferente al resto del país. Lamentablemente, me hubiera gustado haber podido tener la computadora y mandarles algunas imágenes acerca del comportamiento de la enfermedad y de cómo, mira, la apertura que hemos tenido en algunas áreas. Por ejemplo, por ahí todo el mundo vio las imágenes del mercado del mar, cómo la gente salió y ahorita estamos viendo, de acuerdo a los tiempos, la consecuencia de esas actividades. Entonces, eso realmente vino a ser solo una probadita de lo que puede pasarnos si abriera de lleno otra vez el comercio, como mucha gente lo está esperando. No sé, me gustaría un poquito de más interacción, porque lamentablemente, insisto, creo que nos fallaron ahorita, me fallaron el sistema de comunicación. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta al doctor, si la puede escribir ahí en el chat para que nos pueda ayudar a responderla, se los agradecería. Pues miren, me gustaría un poquito comentar, mientras surgen dudas o preguntas, hablarles un poquito de aspectos clínicos también, como los hospitales, por ejemplo, como Colotlán, en donde tienen poco acceso a tomografías COVID. Una forma de hacer un buen diagnóstico en un paciente COVID es el uso de la tomografía, que nos ayuda en tiempos muy oportunos para el manejo del paciente. Entonces, bueno, ya hay unas dos preguntas aquí.
El tiempo promedio para elaborar una vacuna es muy variable. Cuando tuvimos influenza, tardamos un año y medio, pero un tiempo estimado oscila entre los 8 años para ver su efectividad real. Entonces, todos los países creo que están metidos en poder sacar la vacuna de manera oportuna. Esperemos que la saquen, bueno, que la tengan, ya para poder distribuir por ahí en marzo aproximadamente, que es los puntos en donde hasta ahorita se nos ha dejado ver esa posibilidad. Están hablando de COVID, prevenir, de cómo. Mira, la pregunta de que si creo que la activación social y regreso a la vida cotidiana tardaría muchos meses más, creo que el doctor Gatell ha sido muy acertado en un comentario que dice no podemos en ese momento volver al ritmo que teníamos anteriormente. Estoy de acuerdo con él en ese sentido. No podemos volver a la vida anterior porque en ese momento tenemos que cuidarnos. El lavado de manos es fundamental. Si no tenemos el aseo en nuestro espacio laboral y si no cuidamos bien nuestras manos, va a ser muy difícil. Además, y toda la población participáramos de manera ordenada y nos responsabilizáramos todos y cada uno de lo que está pasando, si fuera factible que se reactivara todo el comercio, siempre y cuando al llegar a una tienda, al llegar a un comercio, llegar a comprar, fuéramos con lavado de manos, con una sana distancia y nosotros haciéndonos responsables de nuestra propia salud y de cuidar al que viene con nosotros. Creo que esa sería la única forma que pudiera llevarnos a una vida más tranquila en la recuperación o volver a la sociedad. Si esperamos que simplemente nos dejen salir y que se activen todo el comercio, va a ser un grave error porque vamos a volver al principio. Si no cooperamos todos, es regresar al principio de esta pandemia. Los países del primer mundo, aquí me preguntan que por qué ellos están regresando. Los países del primer mundo tienen, creo yo, se basan mucho en el comercio, en la actividad comercial, y de repente los políticos tienen sus prioridades. Tenemos que reconocer que también nosotros, en nuestro país, es muy difícil y muy complicado que las personas acepten un cambio como el que estamos teniendo. Lo estamos viendo, que hablamos de sana distancia, hablamos de quédate en casa, y una vez que se anuncian vacaciones, todo el mundo nos salimos. Esa es la diferencia, eso es lo que es nuestra diferencia. Entonces, si nosotros obedeciéramos y fuéramos un poquito más, pues no quiero decir obedientes porque no se trata con eso no quiero decir que no se hacen bien las cosas. Si observamos el comportamiento en Jalisco de las enfermedades y de las muertes, creo que se están haciendo de alguna manera correcta. Pero todos tenemos que esforzarnos y hacerlos de parejo para que esto funcione de manera real. Mira, aquí hay una pregunta interesante de por qué no hacen videos de lavado de manos con gel antibacterial y lo difunden. Lo más sencillo, lo más fácil es lavado de manos con agua y jabón. Y se ha difundido bastante. El gel antibacterial tiene su uso y deberíamos dejarlo preferentemente cuando salimos. En casa debemos priorizar el lavado de manos con agua y jabón. Y así evitaremos muchas enfermedades también de la piel, muchas complicaciones en la piel, y habituarnos a esto también es muy importante. Lo de la trombosis también me hablan de ya aspectos de enfermedad. Publicado con un hallazgo bastante frecuente y la aparición de trombosis se confunde con neumonía en las radiografías. Esto es verdad, en ese momento, y si se ponen y observan también las biometrías hemáticas,
En un inicio toman una biometría hemática, van a encontrar cambios importantes en una biometría hemática. Entonces van a encontrar alteraciones desde sus leucocitos, que van de una leucopenia hasta leucos hasta 65,000, 85,000. Entonces, sí hay cambios importantes que tenemos que atender, y esto es por cada paciente, no todos los pacientes se comportan igual. Y digo esto porque también pregunta que cómo se lleva el tratamiento. Entonces, cada paciente tiene que hacer un abordaje independiente, o sea, cada paciente tiene. ¿Cuál es el comportamiento adecuado para esta? Hay una pregunta aquí, ¿descubrieron que nos protegen igual? No, el N95 es el ideal, pero para alguna zona. O sea, si estamos hablando de manejo hospitalario, eh, tenemos que también aprender a manejarlo en las diferentes áreas. Por ejemplo, ahorita en este momento pues, estamos aquí en la Cruz Verde, en la Delgadillo Araujo, donde se hizo una reconversión y estamos manejando puro paciente COVID. En el triage manejamos el cubrebocas quirúrgico, tipo quirúrgico, y nos ha dado muy buenos resultados. Ahorita no tenemos ningún compañero enfermo. Pues sí me lo mandaste desde hace rato, pero tú me dijiste, ay, no, Y, eso no, yo pensé que así y era con Lick, pero no, eso no es. lo estamos Por manejando eso con yo no puse aerosoles. nada. El paciente que se encontramos hospitalizado, lo que vamos a manejar a intubar, o le vamos a manejar oxígeno, ya lo manejamos con N95, que es lo correcto. ¿Cuál es el tiempo adecuado? El tratamiento adecuado para esta nueva enfermedad seguimos todavía. Se siguen investigando, hay varios tratamientos que se están en estudio. Entonces, no podemos hablar del 100% de un tratamiento que sea efectivo en este momento. Me hizo una pregunta: ¿qué elementos de bioseguridad están usando los profesionales de la salud para cuidar de sí y son suficientes? Este es un tema que deberíamos de hablarlos cada persona de acuerdo a la institución en la que esté y de acuerdo al área en la que esté. Eh, yo creo que no soy una persona que esté realmente facultada para hacerlo, porque mi paso por el IMSS no ha sido nulo, o sea, no puedo hablar yo del IMSS, de algo que, porque yo no he estado con ellos, pero en los servicios médicos municipales tenemos lo suficiente. En el Hospital Soquipan, que también labora ahí, creo que tenemos también lo suficiente para hacer un buen trabajo y cuidarnos tomando las medidas epidemiológicas que son necesarias en el movimiento interno que se debe de hacer dentro de cada hospital, que eso es también muy importante. Cuando se habla de quédate en tu casa o sana distancia, olvide que en los hospitales tenemos que tener la misma actitud. Es que me quedan en el laboratorio si no tengo nada que hacer en otro lado. Si yo trabajo en la consulta, en el área de COVID, me tengo que quedar en esa área y no moverme si no es necesario. Entonces, eso es muy importante también que lo hagamos en la dinámica de movimiento que hacemos dentro de los hospitales, que es fundamental. Y que el personal de salud, perdón, el personal de la SEO, que también haga lo que es para lo que son importantes ellos, ¿no? Mantener limpio nuestras áreas también es muy importante. Ajá, son tres. Estas actividades que tienen. ¿Por qué los pacientes de COVID-19 padecen alguna enfermedad degenerativa se complican más rápido? Miren, esto ya lo habíamos sufrido con influenza. El paciente que se enfrenta a un virus, su sistema inmunológico se encuentra más comprometido. Y por lo tanto, se defiende de manera más débil ante el ataque del virus. Y es por eso que es más
fácil que el virus haga estragos en esta persona, en este paciente, además de las propias complicaciones que las enfermedades generan. Por ejemplo, un daño renal, como órgano de choque, es de los primeros que nos empiezan a dar problemas cuando tenemos este tipo de patologías. Bueno, hay una pregunta que dice que teniendo en cuenta las medidas que han tomado otros países para la propagación del virus, que se considera que las medidas que se han tomado en México son suficientes. Mira, hay muchas medidas que no dependen exclusivamente de las autoridades, es de quien las ejecuta. Si hablamos de quédate en tu casa, si hablamos de lávate las manos, si hablamos de protégete y no lo hacen, pues creo que no se trata de las medidas, sino de quién las toma y cómo las toma. Entonces en México creo que sigue habiendo gente que no, eh, pues que no está acostumbrado a que le digan qué hacer, tratan de hacer lo contrario. Tristemente tenemos gente que cree que COVID no existe. Entonces, estas son las diferencias que hacen que se tenga éxito. Sin embargo, en Jalisco hay una diferencia en cuanto al número de pacientes enfermos y no enfermos, creo que habla en general desde mi punto de vista personal. Quiero marcarlo de esa manera porque no quiero entrar en polémicas, pero creo que habla de que en México en general sí se han tomado medidas correctas, y que los tiempos de alguna manera han sido la diferencia en que se den de manera más efectiva. Eh, Lamentablemente, a las medidas médicas tenemos que sumarles también las medidas sociales y económicas. Entonces, el correcto balance entre esto es lo que nos ha hecho entrar en crisis y en una situación en donde se vuelve un poco desesperante para muchas de las personas. Eh, Me preguntan si es unas personas con COVID-19 se recupera y genera inmunidad. Hasta ahorita, en este momento, no, no hemos encontrado una persona que haya creado anticuerpos y cree inmunidad ante la enfermedad. Hasta ahorita no. Hasta ahorita se habla de que un paciente que tenga COVID puede volver a tener COVID. Me dice que se entera que una pareja que solo a ella le dio COVID y su esposo no, siendo que conviven todo el tiempo. Sí, es correcto también. Yo he tenido ahorita no menos de 5 parejas en donde tienen las mismas, pero estoy hablando de PCRs, estoy hablando de pruebas. Sí, estamos en espera de tiempo, de exposición y para que desarrollen una nueva enfermedad. Entonces, eh, estamos en ese momento, a lo menos nosotros aquí en Cruzver estamos buscando ese espacio, tratando de entender y explicar esa situación. Eh, Me dicen que se leyó en la noticia que COVID va a ser parte de nuestro día a día, como cualquier otra enfermedad. Eh, yo quisiera verlo de otra manera. No es que COVID sea parte de nuestra vida, es más bien nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de ver la vida y cuidarnos, cuidar más nuestra salud. El paciente diabético trata de cuidarse más para que la comorbilidad no sea un factor más de muerte en COVID, y lavarnos las manos, guardar distanciamiento, ser más ordenados en dónde salimos, cómo salimos. Entonces creo que esto es una diferencia. Mm, El que exista COVID, eh, pues, pues sí va a estar ahí. Una vez que tengamos la vacuna, vamos también a modificar nuestros hábitos en torno a, pero creo que COVID vino a enseñarnos que tenemos que ser un poco más ordenados y cuidadosos en nuestra salud y en nuestra forma de convivencia. El tratamiento de plasma con personas que ya tuvieron COVID, mm, pues eso no deja de ser experimentos que se están manejando, pero si hemos visto que realmente el tener el COVID no te deja una inmunidad, entonces desde mi punto de vista sería prudente en no considerarlo
a lo menos mi persona, sino seguir manejándonos con otras medidas que es el autocuidado y el distanciamiento. ¿El paciente pediátrico es menor la probabilidad de contagio? No, la probabilidad de contagio es la misma en todas las personas. Aquí la situación es que en los pacientes pediátricos, por su situación inmunológica, aparentemente es en quien menos se manifiesta la enfermedad. Entonces, o puede pasar de manera muy rápida el periodo de la enfermedad y pasar, digamos, casi asintomático en los niños. Esa es la real de la situación que hemos observado hasta el momento. El uso del cubrebocas, Martina, en parte estoy de acuerdo contigo como una medida eh, de pensar sano. El uso del cubrebocas, que seguirlo utilizando, pero también tenemos que reconocer que si tú no sabes manejar el cubrebocas, o si las personas no saben hacer uso correcto del cubrebocas, no tiene ninguna utilidad. Es decir, podemos observar gente que trae el cubrebocas como corbata, podemos observar gente que traen el cubrebocas como diadema, entonces de esa manera no sirve, no funciona. Y el estarlo tocando constantemente, lo que hacemos es la posibilidad de traer el virus, introducir el virus. Entonces, lavado de manos es primero, distanciamiento segundo, y con una posibilidad, como te digo, creo que es una estrategia que es válida siempre y cuando lo hagamos de manera correcta y que el objetivo que nosotros de utilizarlo sea ese, de cuidarnos y de protegernos, entonces creo que es la manera correcta. Eh, Mira, en cuanto a las guarderías, en abrir las guarderías, tendremos que ver un poquito el efecto rebaño. Creo que es entrar en algo de polémica y una dinámica bastante interesante, porque por ahí les voy a encargar que lean efecto rebaño para el control de pandemias y epidemias. Entonces, tiene cierto sentido la utilización. Entonces, el abrirlos es una dinámica que sí nos entraría en una polémica muy interesante, ¿eh? A mí me gustaría que ese tema, sí, es una pregunta muy acertada, pero valdría la pena sentarnos y debatirla, porque tiene pro y tiene contras. Me comentan de una paciente que tuvo fiebre, le dejan internada y bueno, tristemente en algunos lugares esto es lo que está pasando. Paciente con fiebre y lo etiquetan como COVID. Y hemos tenido pacientes que no tienen fiebre y son COVID. Entonces, tenemos que ser un poco más certeros en el diagnóstico y en el manejo de los pacientes. Hay errores clínicos y muchos son llevados por el temor, el miedo que tenemos al manejo de COVID. No necesariamente tener fiebre es sinónimo de COVID. Seguimos teniendo otras enfermedades. Seguimos teniendo infección de vías urinarias, seguimos teniendo, no sé, cualquier otra enfermedad. Somos seres humanos, entonces tenemos que recordar al personal médico que no todo es COVID. Aquí una pregunta: ¿qué tan cierto es que la vacuna BCG ayudará para prevención del COVID-19? Miren, de hecho, por ahí estuve participando en un estudio, un análisis de información, en donde a principios o a mediados de esta pandemia se observaba que los países de Centroamérica, donde se utiliza la vacuna BCG, incluso en Corea, teníamos un número menor de pacientes afectados por COVID, contrario a los países que no manejan la vacuna de BCG. Pero no deja de ser, en un principio, eh, pues especulaciones sobre el tema, ¿no? Se tienen que hacer diferentes consideraciones, se tiene que someter a pruebas, entonces no es nada claro que la vacuna de BCG sea un factor para prevenir el COVID.
Y el hecho de que también en algunos artículos mencionaban que por el efecto que tiene a nivel pulmonar, pero la realidad es que no hay nada que sustente hasta ahorita este decir. Sí, un detalle, nada más quería abundar un poquito en lo que comentaba de la paciente que meten a COVID, sin ser COVID. Eh, en muchas de las unidades que se manejan COVID son lugares apartados y se tienen medidas de control. Y no es para un paciente que no lleve COVID. Entonces, de hecho, las unidades que se han reconvertido, procurando no atender a nadie más que no sea COVID. Pero yo les recomendaría, si ya asistió, que se sigan haciendo las pruebas, porque no necesariamente en el hospital se va a enfermar. Se puede enfermar en el camión, se puede enfermar en cualquier otro lugar donde haya estado otro paciente con COVID. Miren, ahorita estoy tratando de leer y darles unas respuestas, pero hay un tema que a mí me gusta mucho manejarlos y es, yo como personal de salud, ¿qué tengo que hacer? Si yo trabajo en un área COVID, ¿qué tengo que hacer para no enfermar a mi familia, para que no llevar el virus a casa? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es seguir las medidas de seguridad. Uno, yo voy al hospital, atiendo a mis pacientes, me quito el equipo, si es posible me baño, si no es posible por alguna razón que no me puedo bañar dentro del hospital, al llegar a mi casa, desde la puerta, tengo que tener mucho cuidado con lo que toco, me voy directo al baño, eso es bien importante, voy directo al baño, y en un bote con agua con jabón, ahí voy a poner toda mi ropa. Me quito toda la ropa, la meto en agua con jabón y me meto a bañar. Me enjabono, y después de enjabonarme, me doy unos 20 segundos mínimo para poder enjuagarme, y al salir, después de bañarme, ya puedo lavar la ropa que metí en el bote. Esa es una estrategia que yo les recomiendo porque van a desinfectar toda la ropa que traigan. Pues son las leyes que todos tengamos COVID, no tengamos COVID, e incluso los que trabajan en unidades que no son COVID, háganlo, por favor. Salen o cada vez que salgan a la calle o vayan a algún hospital o cualquier lugar, regresen, báñense, porque el virus está en todos los lugares, nada más en los hospitales. No se nos olvide eso, por favor. Cometemos el grave error de pensar que nada más en el hospital es donde estamos en riesgo. No, estamos en riesgo en cualquier lugar donde haya gente que no se cuide. Que se están haciendo diagnóstico de fallecimiento de COVID sin que haya fallecido por esta causa. Miren, es muy complicado en lugares donde ya tenemos bastante muertes. Establecer, lo que se maneja son los criterios, o sea, si cumple definición operacional, si el paciente tuvo una dificultad respiratoria así súbita, entonces el médico trata o busca la manera de dar esa muerte. Salió y por ahí, si no se los hago llegar a través de la del coordinador, a través de la propia Secretaría de Salud, hacer una notificación de cómo manejar los pacientes con muerte por probable COVID. Entonces, ya hay documentos que nos facultan, que nos ayudan para eso. Hay aquí una pregunta muy interesante, por eso le decía que necesitamos ponernos a revisar lo que es inmunidad por rebaño, por lo que dice, surge una duda, si no se hace inmunidad, podemos entonces ver la inmunidad de rebaño. Es bien interesante, es que es una técnica epidemiológica muy interesante que algunos países lo están llevando a cabo, pero no solamente es basada en la inmunidad que genera, hay muchos factores. Eh, Sería muy interesante que un día pudiéramos presentar este tema en particular
porque ya hay países que lo están buscando, que lo están tratando de establecer, y sería analizarlos para hacer más, pero creo que ese es un tema y valdría la pena eh, que lo viéramos a la profundidad, ¿sí? Porque sería muy ególatra decir que en un momento así, una plática como esta, pudiéramos ya tener el conocimiento para manejar en una población ante una pandemia. No sé, estoy tratando de ver algunas preguntas, no sé si quede satisfecho sus inquietudes. Porque Lamentablemente pues, nos falló la el presentación, ok. sonido, Doctor, lo pero que podemos hacer incluso es que si gusta, podemos darle oportunidad para que la maestra presente, para que mientras vaya revisando si quiere las preguntas y al terminar le damos otra oportunidad por para algunas preguntas que hayan hecho falta para poder dar respuesta. ¿Qué le parece? no sé si hubiera algo más. ¿Alguien tiene alguna otra duda o pregunta? Porque si no, en este momento, al final, se les puede contestar el doctor. Sí, parece que se bajó bastante el sonido. Aquí me pregunta que si se tiene estimado un periodo pico aquí en Jalisco. Sí, creo que en este momento estamos entrando en este periodo, eh, pero esto va a variar, depende de la respuesta de la gente y de cómo nos hayamos cuidado. Miren, el hacer una autopsia a un paciente, primero la clínica y las pruebas ya nos arrojan un resultado. Eh, y pues hacerle una autopsia, pues no, realmente, y discúlpenme, pero yo no lo veo mayor sentido cuando tenemos bien definido que el paciente es la causa de la muerte, ¿no? Hay otras medidas o formas para saber la causa de la muerte del paciente. Aquí pregunta que los pacientes que no tienen dificultad respiratoria no deben ser hospitalizadas. Eh, Definitivamente yo no lo recomiendo, es a nivel pulmonar. Y el daño que hace a nivel pulmonar lo que genera es bajar su capacidad pulmonar. Entonces, al disminuir su capacidad pulmonar, esto es lo que hace que el paciente llegue al hospital. No, el virus realmente no se considera que quede atenuado. La respuesta inmunológica del paciente es lo que lo combate y lo contiene. Entonces, la respuesta del paciente es la que hace que se contenga el virus. Les comentaba que me gustaría que habláramos de esta estrategia epidemiológica de inmunidad por rebaño, eh, porque, insisto, es una estrategia que se maneja desde el punto de vista epidemiológico, más, no es eh, eh, como un criterio que sea aplicable para cualquier enfermedad.
en el contexto total de lo que representa. Eh, sí, sí, parece que se escucha muy entrecortada. Este, tiene razón, hay muchos documentos que son de manera oficial y ahí se explica bastante claro el manejo del paciente. Las medidas, miren, sobre todo en el caso de las situaciones por COVID, tenemos que recordar que solo el paciente, sino todos los familiares que en torno al paciente se reúnen y que esto generaría mayor transmisión de la enfermedad. Entonces, en ese tipo de situaciones es muy lamentable tener una pérdida, pero también recordemos, no solamente la disposición del cuerpo, sino también la convivencia entre el resto de familiares, que es uno de los focos de riesgo que se tiene para la transmisión de la enfermedad. Doctor, si no tiene inconveniente, ¿le parece si le damos la voz hacia nuestro siguiente ponente y dejamos las preguntas para el final? Si alguien tuviera alguna otra. Sí, de acuerdo. Sí, Adelante. vamos haciendo eso. Entonces, para que nuestra ponente, la maestra Paulina, pueda comentarnos y si alguien sigue teniendo alguna duda, que las pongan en el chat y al final ya le podemos seguir preguntando, ¿le parece? Sí, bueno, doctor, sí. Bueno, pues entonces en este momento vamos a dar paso entonces a la maestra Paulina. Les digo, si alguien tiene alguna pregunta para el doctor, igual puede comentarlas, escribirlas ahí para que las pueda ver y al final nos pueda contestar las demás preguntas. Les quiero presentar a la maestra Paulina Susana López Aguirre. Ella es licenciada en nutrición por el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Es maestra en nutrición clínica por la Universidad del Valle de México, Campus Zapopan. Tiene un adiestramiento de especialización en terapia nutricional enteral y parenteral en el Hospital Civil Juan y Menchaca. Tiene un adiestramiento de especialización en terapia nutricional en cirugía de obesidad y enfermedades metabólicas, Hospital Civil de Guadalajara, en el Fray Antonio Alcalde. Es miembro también del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, así como tiene una actualización en nutrición clínica, programa Lifelong Learning, en nutrición clínica y metabolismo, NESPEN. Actualmente labora, es la nutrióloga adscrita en el área de COVID en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Fue encargada o es encargada, perdón, de enseñanza e investigación del servicio de nutrición clínica en el Hospital Fray Antonio Alcalde, entre otras situaciones y nombramientos que ha tenido. Y finalmente, actualmente también es doctorando en investigación multidisciplinaria en salud por parte de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Tonalá. Entonces, pues le cedo la palabra a la maestra Paulina y les comento, si alguien de ustedes tiene alguna otra pregunta para el doctor, las pueden seguir escribiendo y al final vamos a dar oportunidad para que nos pueda apoyar y nos siga contestando tan amablemente como nos ha dado luz sobre muchas de las dudas que muchos tenemos.
Adelante, maestra Paulina. Adelante, maestra Paulina. No la escuchamos, pero sí la vemos. Sí, ya la Perdóneme. escuchamos ahora sí. Ahora sí, También la ¿verdad? vemos. Estar compartiendo esta tarde con ustedes. Espero que esta charla que vamos a tener a continuación pues sea de su agrado y sobre todo que les sirva a todos de forma multidisciplinaria. Esta invitación, la verdad, me llamó muchísimo la atención. Quiero agradecer a la maestra Alejandra, que por medio de mi jefatura, mi jefa, me contactaron para poder estar hoy aquí con ustedes. Y bueno, el punto de esta plática es hablar un poco sobre la atención del paciente con COVID-19 y bueno, una mirada y una perspectiva no solamente como profesional de la salud, sino desde mi expertise o mi expertise, que es el área de nutrición clínica. Bien, vamos a hablar un poquito y vamos a abordar sobre recomendaciones dietéticas internacionales que existen o a nivel mundial, principalmente. Algunos datos que les daré a nivel nacional, el riesgo nutricional que tienen estos pacientes, tanto hospitalizados como no hospitalizados, y bueno, la terapia nutricional en el paciente hospitalizado y algunas cuestiones de mi experiencia. Bueno, la nutrición, como muchos de ustedes saben, y para quien no lo sabe, pues bueno, es la clave determinante para el estado de salud. Creo fielmente y con mucha convicción que la piedra angular de la terapia médica tiene que ser en gran parte la terapia nutricional. Obviamente me van a decir psicólogos y enfermeros y médicos especialistas que me fui muy lejos, pero la verdad es que cada uno de nosotros, desde su área de expertise, desde su punto y su perspectiva, tenemos el único objetivo que es mejorar la calidad de vida del paciente. Bueno, este artículo de revisión que se publica en Italia en abril de este año menciona que es más importante aún la nutrición como un régimen o tratamiento de enfermedades agudas y crónicas y que aplica particularmente en todo tipo de patologías, pero en este caso en COVID aún siguen estando en estudio los tratamientos para ser mucho más objetivos y llevar al paciente a una recuperación mucho más rápida o con menos tiempo de hospitalización. Bueno, hablaré un poco en esta diapositiva, pueden observar de recomendaciones dietético-nutricionales. ¿A qué me refiero a dietético-nutricionales? La Organización Mundial de la Salud y varias otras organizaciones han publicado varios consensos y guías para el tratamiento del paciente con COVID, pero no deja de ser eso, un consenso, un tratado, una sugerencia, porque realmente pues esta pandemia nos vino a sobrepasar y estamos aprendiendo con la marcha, por así decirlo. Entonces, los consejos nutricionales para adultos durante esta pandemia, dadas por la Organización Mundial de la Salud, se van o se dirigen mucho hacia la alimentación de aquellos pacientes que tienen el virus o dieron positivos al virus SARS-CoV-2, pero se encuentran no graves, se encuentran en casa, se encuentran en cuarentena con muchos cuidados. Bien, la principal acción que se debe tomar a consideración es la hidratación del paciente. Los pacientes se complican o llegan a hospitalizarse cuando todavía no están graves por un estado de deshidratación súbita. Esto pues surge por diversas cuestiones, las pérdidas insensibles dadas por la fiebre, pero también pues
por la tos, la disnea, las expectoraciones que tienen, pues hace que pierdan líquidos. Y también la anorexia secundaria, el mismo proceso de neumonía que ocasiona el COVID-19, pues condiciona que el paciente no quiera ingerir alimentos o se canse en el proceso de masticación. Bueno, pues es todo el reto que implica el poder dar esta terapia nutricional objetiva. Esta revisión la pueden encontrar en la página oficial de Internet de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, van a observar en el punto número 2 que si bien la nutrición y la hidratación adecuadas mejoran la salud y la inmunidad, pues no es un proceso mágico. La terapia nutricional lleva procesos y estos procesos requieren de tiempo y requieren de terapia y de constancia. La terapia nutricional tiene que ser constante y tiene que modular respuestas enzimáticas que van a generar una respuesta biológica y por lo tanto tu organismo responde a este estímulo. Pero todas estas cuestiones que han estado saliendo en redes sociales y demás de come esto y vas a evitar que te contagies de COVID, realmente eso no es verdad. Las personas que viven con enfermedades crónicas que se han sospechado o confirmado con COVID pueden necesitar apoyo de alimentación, pero también de salud mental. Como bien lo mencionaba al inicio de su plática el doctor Héctor, mencionaba que es súper importante el trabajo interdisciplinario. Así es, o sea, para todos los pacientes que están. Imagínense para todas las personas que estamos ahorita en cuarentena y que, bueno, al menos yo que tengo la posibilidad de salir a trabajar en la mañana, pero regreso y estoy pues sin contacto de nadie, pues es difícil, es una situación compleja. Ahora imagínense esa persona que es positivo a este virus y que aparte siente una presión social o siente ese temor o ese miedo de contagiar también a sus familiares. Si bien es súper, súper importante tener a consideración que este virus se ve potencializado o se agrava la situación clínica de este paciente cuando se asocian a enfermedades metabólicas. ¿Y qué podemos decir de nosotros como población mexicana? Que tenemos un alto índice de todas las enfermedades metabólicas, no solamente diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión, sino también enfermedad crónica, enfermedad renal crónica, enfermedades pulmonares, como puede ser tuberculosis, que ahorita todas las personas que nunca tuvieron ese cuidado, pues bueno, todos creen que tienen COVID y pues son descuidos de su propia enfermedad ya. Pero bueno, la FAO o la Organización de la Alimentación y de la Agricultura, o de la Agricultura y de la Alimentación, también menciona situaciones muy particulares sobre la dietoterapia y dice que no hay alimento o suplemento dietético que puedan prevenir la infección por COVID, pero mantener una dieta saludable va a ser de suma importancia para mantener un buen estado inmunológico. Bueno, ellos se basan mucho en las mismas guías que les presenté previas de la Organización Mundial de la Salud, pero también menciona que es muy importante mantener un estilo saludable. Realmente no es que encontremos el hilo negro de la enfermedad, es que nos estamos dando cuenta del gran impacto que llega a generar la mala alimentación que hemos tenido como población mexicana y todas las enfermedades que se detonan alrededor de ella. Si a esto le aunamos el virus del COVID, pues bueno, tenemos un alto índice de morbimortalidad, por lo tanto. Maestra Bueno, Paulina, entrando. Maestra Paulina, perdón, nomás que no alcanzamos a ver sus diapositivas. Si gusta ponerlas. Ándele, yo platicándoles todo. Sí, y entonces es por eso que luego andaban preguntando. Emocionada. Sí, por eso, perdón, ¿eh? A ver, ¿qué está pasando En la aquí? parte inferior, nomás con que le ponga compartir. Presentar Según ahora. yo ya lo estaba compartiendo, maestro. Sí, a ver, déjeme ver porque no lo alcanzamos A a ver. ver, presentar pantalla completa, ¿verdad? Mejor Y seleccione nada más, y yo una sola contándoles. pestaña y selecciona lo del PowerPoint para que ahí lo tenga. A ver, yo ya lo tengo aquí abierto en PowerPoint. Ok. Entonces, si quiere, más seleccione una pestaña, ahí le va a aparecer. Dice una ventana, por ejemplo, y A ver, sí, maestro, claro. deme un segundo porque creo que no es toda la pantalla completa. Entonces, es
es esta parte. Sí, muchas gracias. Mm. No, discúlpeme. Aparece como presentar ahora. Ujú. En la parte de abajo, en la parte inferior, y si quieres seleccione ahí una ventana y ya ¿Ahora seleccione la sí ventana. A ver, o todavía no? todavía, déjame ver, apenas va. Mm. Sí, digo, presentar ahora sí me aparece perfecto, pero... Oh, ujujú. Si no, incluso me puede mandar, ya va a empezar a presentar ahora sí. ¿Ya se está cargando? Listo, maestra. Entonces ahora si quiere, está ahí, estamos viendo la pantalla que usted tiene en su computadora. Se alcanza a ver, haga de cuenta que la ¿Ahora sí se ve? pantalla del Google Chrome que usted utiliza. Lo que yo le sugiero más bien es que seleccione la ventana Ujú. de PowerPoint. Ajá. Y nomás, cuando en la parte de abajo donde dice presentar ahora, seleccione una ventana y ahí le van a arrojar todas las ventanas que tenga abierta. Ahí seleccione la que tiene que ver con el PowerPoint y pone compartir y listo. Ok. Muy Ujú. bien. Perfecto. Em, la cosa es que no me aparece la de PowerPoint. Ah, a ver. Creo que ya, Ok, ¿eh? muy bien. A ver. No aparece No, todavía, todavía ¿verdad? no. Maestro, y si se le, Sí, no claro, pásamelo mientras. sé por qué Mándamelo por no. correo. Aquí se lo pongo y yo la voy compartiendo. Que le paso mi correo y ya me lo manda y ya me encargo de irla. A ver, vamos a ver. Teóricamente ya se ve, ¿no? Mm, mm, mm. ¿Sí o No, no, todavía no maestro? se ve. No, todavía no se ve. Uy, Ah, a mí me ya se está parece que viendo. sí. Ahora sí. Fíjese, no. Sí, listo. Ahora sí ya está bien. Ok, Muchas gracias. ¿sí? ¿Ya? Sí, Yo ya se como creo ve que aquí hay como adelante. un delay. Entonces, creo que... Sí, ya estamos viendo su pantalla de A ver, PowerPoint, maestra. ¿Se ¿se ve ve antes completa? de que le ponga el F5? Ahí, ya se ve. Bueno, esto es todo lo que les presentaba. Sí, sí se ve Ahí sí se completamente. ve, ¿no, Adelante, maestro? maestra. Perfecto. Bueno, pues esto es un poco de los que les comentaba y esto es lo que les decía de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO. Y bueno, hablar del tema sobre la terapia nutricional en pacientes con COVID-19. Bueno, tenemos que entender que el proceso fisiopatológico un tipo de neumonía, porque bueno, este síndrome pues obviamente va a generar exista inmunosupresión, un proceso de infección y desnutrición, hipermetabolismo, hipercatabolismo, y por ende puede llegar a generar desgaste energético proteico. No es que pase todo este tipo de situaciones clínicas de forma súbita. Las situaciones que puede ser progresiva, como lo mencionaba el doctor anteriormente, hay algunos pacientes que son asintomáticos. El problema es que cuando existen comorbilidades asociadas, pues obviamente a los procesos, ustedes saben que las enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, EPOC, enfermedad renal, pues son enfermedades de base inflamatoria y se van a potencializar este proceso de inflamación
con el síndrome de dificultad respiratoria o neumonía por el SARS-CoV-2. Además, este virus no deja de generar un proceso infeccioso y, por lo tanto, inmunosupresión que nos va a condicionar a tener un estado de desnutrición. El estado de desnutrición no solo está asociado a una pérdida de masa muscular exagerada que tienen estos pacientes, sino también a la asociación que existe del proceso inflamatorio y de desgaste de proteínas que se vive con los pacientes que tenemos con obesidad sarcopénica. Este punto quiero que se les quede muy, muy claro y muy grabado, porque si ustedes analizan o volvemos a tener un poquito desde el punto de vista la referencia de ENSANUD, sabemos que el problema de obesidad que tenemos en nuestro país está desbordado. No solamente en pacientes adultos, sino también en pacientes adolescentes y en niños. Entonces, este tipo de pacientes, no porque tengan un excedente de masa corporal o de masa grasa, quiere decir que tengan un estado nutricional óptimo. Al contrario, son pacientes con excedente de masa grasa y con disminución de masa muscular. Entonces, imagínense, tengan un contexto donde la caja torácica se va a ver comprometida por esa insuficiencia respiratoria que tienen los pacientes, los músculos torácicos no dan ya de más, y aparte están rodeados de una capa de masa grasa que no van a permitir que tengan una expansión de forma adecuada o correcta, y pues va a condicionar que estén con insuficiencia respiratoria, un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio y un proceso de desnutrición mixta. Bueno, cuando un paciente es ingresado a la unidad de cuidados por COVID o SARS-CoV-2 en una institución hospitalaria, tiene que ingresar obviamente a un área de triage para poder diagnosticarlo y entonces definir si es sospechoso o es positivo para este virus. La situación es que cuando ya tienen un problema de insuficiencia respiratoria, aunque no estén asintomáticos, porque esto quiero que les quede bien claro, y eso es lo que observo mucho en los pacientes que tenemos ahí en la unidad de COVID en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Muchos de los pacientes ustedes los pueden ver tranquilos, sentados, hasta platicando, con un poco de dificultad para respirar, pero no te imaginarías que al momento de ponerle el oxímetro están saturando el 50 o el 40%. O sea, es dramático cómo se comportan estos pacientes que clínicamente tú los observas y pareciera que pues están insuficientes, pero de forma leve. Y cuando les ponen el oxímetro, no están prácticamente saturando. Entonces, esta situación se pone tan grave que en un momento a otro pueden caer en un paro respiratorio. Bueno, en lo que corresponde al área de nutrición, es importante poder realizar, como en todo paciente hospitalizado, un tamizaje o un cribado nutricional en el momento que el paciente ingresa al hospital. Los que son nutriólogos no me dejarán mentir y sabrán que este tipo de cribados y de tamizajes, pues bueno, por todo hospital certificado por John Commission tiene que tener esta evaluación nutricional en las primeras 24 48 horas al ingreso del hospital. Quiero mencionarles que los cribados o los tamizajes nutricionales más utilizados para este tipo de patología en particular, pues encontramos el NRS 2000 para evaluación de riesgo nutricional más utilizado a nivel hospitalario. El Malnutrition Universal Screening Tool de SMOST, o más conocido como el MOST, es una herramienta que avala la Sociedad Británica de Nutrición Enteral y Parenteral y también la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral. Consta de más herramientas para poder determinar riesgo nutricional, de más criterios, discúlpenme, no herramientas. Y bueno, los criterios GLIM, que en la actualidad han tomado mucho auge y mucho peso, porque son criterios que simplifican de alguna manera el diagnóstico de desnutrición que puede o no presentar un paciente a nivel hospitalario. Y esta herramienta pues la valida también la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral y la Federación Latinoamericana de Nutrición Enteral y Parenteral.
Bueno, haciendo una pequeña revisión, es importante conocer que se han analizado y se tienen ahora varios estudios de revisión, obviamente dependiendo del país donde se realicen, pues es como nos cuentan su historia, ¿no? Y así contaremos nosotros en un futuro. Pero bueno, la evidencia emergente muestra que el COVID-19 está asociado a resultados negativos en aquellos pacientes de mayor edad. Cuando hablo pacientes de mayor edad, me refiero a los 65 años para arriba. Y que aparte sean comórbidos y si todavía tienen un estado de hipoalbuminemia, pues la morbimortalidad aumenta a más del 65%. No solo en la población china se ha visto esto, sino también ahora en pacientes norteamericanos positivos a COVID-19. Hablando de la edad avanzada y la presencia de afecciones comórbidas, también se van a asociar a un estado nutricional de deterioro con sarcopenia. Independientemente del índice de masa corporal, estos pacientes presentan algún grado de desnutrición proteica o sarcopenia, o desgaste energético proteico. Bueno, el índice de masa corporal también se ha estudiado y se ha relacionado con un mal pronóstico en pacientes con COVID-19 y esto apunta a lo que mencionaba anteriormente, a que se potencializa la gravedad de la enfermedad de COVID-19 asociada a obesidad sarcopénica. De igual manera, pues, pueden ver en la presentación, en la parte final, pues las referencias bibliográficas y lo pueden leer con calma ya. Bueno, quise poner esta diapositiva para que tuvieran una perspectiva de que cuando un paciente con COVID, bueno, con SARS-CoV-2 se agrava y llega a necesitar ventilación mecánica asistida, hay varios estudios que muestran que cuando los pronan, o sea, cuando los ponen boca abajo, pronan a estos pacientes, nosotros tenemos la capacidad de tener mejor ventilación y más, se expanden mejor nuestros pulmones y la caja torácica puede captar mayor cantidad de oxígeno. Entonces, estas medidas terapéuticas que se optan en todo el mundo para mejorar las condiciones del paciente, principalmente aquel paciente grave, pero pues llega a poder dificultar la administración de la alimentación. Cuando estos pacientes, aunque no tengan ventilación mecánica asistida o un tubo, los pronan, pues obviamente no puedo alimentarlos en ese momento. ¿Por qué? Porque condicionaría a que el paciente tuviera un reflujo gastroesofágico y pudiera broncoaspirar. Entonces tengan mucho cuidado si llegan a tener pacientes en estas condiciones. Hay que saber marcar perfectamente bien los horarios y el tiempo, el volumen de la nutrición que van a administrar, ya sea forma dietética o vía enteral. Entonces sí hay que ser muy puntuales en esta situación. Bien, los niveles circulantes de albúmina no deben considerarse como un marcador nutricional en pacientes con respuesta inflamatoria. Ustedes saben, bueno, si no lo sabían, se los cuento, la albúmina no es un parámetro para diagnosticar desnutrición, porque la albúmina es una proteína de fase aguda que se puede ver alterada hasta con un susto. O sea, si, digo, ahorita no voy a salir, pero si saliera y me fueran a atropellar y me asusto, inmediatamente me toman una muestra sanguínea, me miden albúmina, probablemente la voy a traer en niveles muy bajos y eso no significa que yo tenga desnutrición proteica. Entonces, tengan mucho cuidado con este parámetro bioquímico. Sientes una respuesta inflamatoria sistémica, pues es subjetiva para diagnóstico de desnutrición proteica. Más sin embargo, un nivel bajo de alpre, y esto sugiere que la ingesta nutricional deficiente va a contribuir a empeorar esta enfermedad. No se les olvide que la albúmina tiene un impacto a nivel de presión oncótico. Entonces, cuando estos pacientes tienen ya un estado de desgaste proteico, de sarcopenia, obesidad sarcopénica, más el estado hipercatabólico que están viviendo por la infección del virus, pues están condicionando su vida o la morbimortalidad, en pocas palabras, aumenta. Finalmente, el momento de la intervención nutricional parece ser crítico porque la mayoría de los pacientes progresa de forma súbita. De tener una tos progresiva, pues generan una disnea y luego una insuficiencia respiratoria que nos puede condicionar inmediatamente a que los tengan que
a poner ventilación mecánica asistida. Bien. A principios de este año, pues obviamente conforme fueron analizando en China, en Wuhan, China, que fue donde se presenta el primer caso de SARS-CoV-2 o de esta modificación de tipo de coronavirus, y así se fue expandiendo por Asia, por Europa y África y ahora pues acá con nosotros en América. Esto genera polémica de cómo tratamos a los pacientes que están graves, ¿saben? Estos pacientes que llegan a estar hospitalizados pueden o no estar graves, pero están en una línea muy delgada porque en cualquier momento se pueden complicar. Como se los mencionaba anteriormente, clínicamente los ves tranquilos a muchos de ellos y están desaturando por debajo del 50% el nivel de oxigenación. Entonces, surgen todas las sociedades, las sociedades con expertos en el área de nutrición clínica y pues ellos empiezan a tomar pues las riendas y decir, bueno, vamos a analizar cómo se comporta un paciente con una neumonía, cómo se comporta un paciente con insuficiencia respiratoria, cómo se comporta ese paciente crítico y vamos a traspolar esta situación de recomendaciones dietético-nutricionales hacia abordaje nutricional para el paciente con SARS-CoV-2 o COVID-19. Y bueno, la Sociedad Española de Endocrinología a principios de año lanza esta publicación donde nos menciona que si son pacientes de alto riesgo nutricional, pues obviamente van a tener una necesidad energético-proteica mayor y van a tener constante o de forma latente una situación inflamatoria aguda grave y va a dificultar por la hiporexia que presentan estos pacientes, pues la vía de alimentación. Además, los requerimientos nutricionales, ellos los estiman entre 25 y 30 kilocalorías por kilogramo de peso día y te sugieren que estés con una aportación de 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso día. Además, también ellos recomiendan que aquella dieta de alta densidad, que aquella dieta que se le va a dar al paciente, que esté consciente, que tenga intacto el reflejo de deglución, pues lo ideal es dar una dieta densamente calórica y con un suplemento hipercalórico e hiperproteico que se va a potencializar en los 3 tiempos de comida. ¿Qué significa esto? Que no tienen que ser comidas copiosas, porque una comida copiosa va a generar que se dilate o se extienda el estómago, la cámara gástrica, por lo tanto esta cámara gástrica va a hacer que el diafragma se suba y pues va a generar más insuficiencia respiratoria o pues incomodidad fisiológica para poder respirar. Bueno, también sugieren que por lo menos hay que aportar 18 gramos de proteína en cada tiempo de comida. Y que a esto debemos de agregar, pues obviamente, educación e información nutricional para potencializar la adherencia al tratamiento de nuestros pacientes. Si no se cubren estos requerimientos en un paciente hospitalizado dentro de las 48 a 72 horas, es importante utilizar la nutrición complementaria. Esta nutrición complementaria puede ser por vía oral o si no es posible utilizar la vía oral, pues podemos utilizar sondas de alimentación a corto plazo, como son las nasoentéricas, pero con fórmulas muy específicas que tienen que llevar características hipercalóricas e hiperproteicas. Y si existe un diestrés respiratorio, un diestrés no solamente es que haya un aumento del catabolismo, sino que esté agudizado en ese momento. Pues es importante utilizar con mayor razón fórmulas hipercalóricas, hiperproteicas y estar en constante vigilancia de la tolerancia y del aporte progresivo de las calorías y de las proteínas. Si no fuera posible utilizar por cualquier causa que a ustedes se les ocurra, falta de acceso vía entérico, a lo mejor disminución del vaciamiento gástrico, porque también se pueden utilizar, lo voy a abordar un poquito más adelante, pero se pueden utilizar procinéticos para favorecer el vaciamiento gástrico y el movimiento intestinal, y así evitar el reflujo y pues por ende evitar alguna complicación como reflujo gástrico y que puede ocasionar una broncoaspiración. Pues entonces, cuando no sea posible utilizar la vía entérica, es importante siempre tener
a consideración una vía parenteral. Siempre, siempre, siempre. No por el hecho de no poder utilizar la vía enteral significa que no pueda utilizar la vía parenteral. Siempre y cuando pues no tenga no se encuentre hemodinámicamente inestable el paciente. Bueno, pongo esta tabla que me encontré entre tanta información hace tiempo en internet, sin embargo, bueno, es una tabla sobre indicación de micronutrientes como suplementación para el paciente con COVID, más sin embargo, no hay evidencia clínica todavía con un sustento pues significativo de llegar a estas dosis, principalmente vitamina E y zinc. Así que yo lo dejo a consideración, la vitamina E y el zinc, para que no lo tomen ahorita como, pues no sé, como una indicación nata. Vamos a esperar que haya más publicaciones para poder obtener datos más concretos y objetivos sobre la suplementación de micronutrientes en específico que van a favorecer al sistema inmunológico. Bien, no podía faltar un aporte de los expertos europeos en nutrición enteral y parenteral. Inmediatamente ellos sacan sus guías de práctica clínica en marzo de este año. ¿Y qué nos cuenta? ¿Qué nos dice Espen? Nos dice, bueno, hay varios puntos de referencia. Ellos manejan 10 puntos importantes. Pero dentro de estos 10 puntos quiero optimizar lo que mencionan de forma práctica. Como punto número 1 es muy importante optimizar el estado nutricional del paciente. Ya nos van a llegar con un deterioro nutricional no propio por el virus. Nos van a llegar con esta situación de desnutrición porque los pacientes, la mayoría de nuestros pacientes en México, pues tienen un mal control de sus enfermedades. Esa es la realidad de las cosas. El punto es que mal control de sus enfermedades, aunado al estrés metabólico e inflamatorio e inmunosupresión que genera el virus, pues bueno, esto hace que aumente la mortalidad de forma súbita. Entonces, es importante estar al pendiente de los cambios dietéticos nutricionales, preguntarle al paciente cuánto estaba comiendo previo a su hospitalización mientras esté consciente. Si no es posible hacerlo, pues hacer una valoración nutricional completa para poder tener una perspectiva mayor y poder dar el mejor abordaje para este tipo de pacientes. También menciona que hay que tener a considerar, obviamente hay que hacer una valoración previa por medio de laboratoriales para determinar si existe o no una hipovitaminosis previa. La suplementación oral es muy importante porque cuando la dietoterapia no alcanza los requerimientos calóricos, pero aparte las condiciones físicas del alimento no son posibles tenerlos lo más fácil de masticar y de digerir, el paciente no va a comer. Entonces ahí es donde tenemos que estar muy objetivos nosotros como especialistas de la nutrición para dar una suplementación oral. Y cuando no es posible de forma mixta, dietética y con suplementación oral, alcanzar los requerimientos nutricionales, calóricos y proteicos, es importante tener a consideración la nutrición enteral total. Siempre con el objetivo de alcanzar esos requerimientos nutricionales y personalizarlo o individualizarlo para cada uno de nuestros pacientes. Aquí puse una anotación importante que es el paciente con disfagia, pero es un paciente con disfagia secundaria a la extubación. Entonces lo voy a abordar un poco más adelante. Cuando no es posible utilizar la vía entérica, como ya se los comenté, Espen también lo menciona, pues por favor utilice nutrición parenteral. Bien, los requerimientos nutricionales que ellos sugieren son 27 kilocalorías por kilogramo de peso día para aquellos pacientes con 65 años o más y además aquellos pacientes que aunque no tengan 65 años o más, pues son polimórbidos o tienen antecedentes patológicos de importancia. Y que vamos a ir haciendo un incremento calórico hacia 30 kilocalorías por kilogramo de peso día cuando tenemos un paciente polimórbido, pero con bajo peso, o paciente grave con una desnutrición severa, pero es importante hacer valoraciones individuales y hacer un incremento gradual
tanto calórico como proteico, y tener mucha consideración en aquel paciente que nos llegue con signos o datos de alerta que nos puede ocasionar un síndrome de realimentación. En tanto a las proteínas, ESPEN menciona puntualmente iniciar con 1 gramo de proteína por kilogramo de peso día, que ustedes saben que con esto podríamos cubrir las necesidades basales de nuestros pacientes, principalmente en aquel adulto que sea pues, un adulto mayor, pero también hacer una valoración individual, si existe alguna falla orgánica, o no sé, alguna insuficiencia hepática, enfermedad renal severa, pues es importante tener a consideración con qué base, con cuántos gramos de proteína por kilogramo de peso vas a empezar. Y también sugieren dar más de 1 gramo de proteína por kilogramo de peso día en aquel paciente polimórbido y hacer una valoración funcional para poder hacer un incremento gradual e irnos a 1.3 gramos de proteína por kilogramo de peso día en aquel paciente crítico o paciente con obesidad, pero que sea crítico, lo vamos a calcular con un peso ajustado a aquel paciente con obesidad. Y ustedes se ponen a analizar las guías clínicas para el abordaje de la terapia nutricional especializada, tanto ASPEN como ESPEN, pues van a encontrar que es importante tener un incremento gradual calórico-proteico, no dejar de hacer una terapia individualizada, siempre es importante individualizar el requerimiento o las necesidades según cómo se esté comportando fisiopatológicamente ese paciente, y aquel paciente que se tenga riesgo, o sea, que sea un paciente que estuvo en ayuno, que sea un paciente con una desnutrición de moderada a severa previa, pues hay que iniciar, o que tenga riesgo o un desequilibrio hidroelectrolítico, hay que iniciar con 20 kilocalorías por kilogramo de peso día, y las proteínas en particular, mantenerlas entre 1.3 y 1.5 gramos de proteína, pero sin olvidar que hay que hacerlo de forma gradual. Este es el top 10 de ESPEN que recomienda para la intervención nutricional del paciente con COVID, tanto grave como no grave. Hace puntual atención al paciente de la unidad de cuidados intensivos, perdónenme. Hace muy puntual atención en este tipo de pacientes porque el desgaste que sufre energético proteico este paciente es súbito. De verdad, se los digo que tengo más 2 meses ahí, creo, ya ni sé. El paciente llega a tener un hipermetabolismo y una hipercatabolia impresionante, aquel paciente crítico. Chéquenlo, bájenlo, está libre, búsquenlo, ESPEN, terapia nutricional de ESPEN en COVID-19. Se me pasaba, el paciente con disfagia secundaria a la extubación, es muy importante hacer una dieta que tiene que ser una dieta de transición. Acuérdense, nutriólogos, que es importante checar en la parte de dietoterapia las fases de transición que debemos de tener por las consistencias de líquidos para evitar que broncoaspiren nuestros pacientes. Bien, se han encontrado diversas publicaciones también donde mencionan los síntomas gastrointestinales que presentan estos pacientes. Estos síntomas gastrointestinales no solamente van a estar condicionados por vómitos, sino también por diarreas súbitas, y no con y sin terapia nutricional. Eso quiero que lo tengan mucho a consideración, porque estos pacientes van a cursar con diarrea frecuentemente y regularmente en muchos de los hospitales, cuando un paciente presenta una evacuación diarreica, pues le suspenden inmediatamente la terapia nutricional enteral, cuando pues hay criterios específicos para determinar cuándo es diarrea y no es diarrea, pero quiero que tengan puntual atención en este tipo de pacientes porque van a cursar con una disbiosis intestinal de importancia. Yo considero, a lo que tengo de conocimiento en este momento, que va a tener que ver no solamente con el proceso inflamatorio infeccioso que vive el paciente a nivel pulmonar, sino que es una situación a nivel sistémica, y por ende, no se les olvide que el 50% de la modulación de la respuesta inmunológica se encuentra en el intestino. Al ser una enfermedad inflamatoria tan súbita e infecciosa, pues nos va a dar también un proceso inflamatorio infeccioso a nivel intestinal. Esto va a condicionar que aumente la inmunosupresión de nuestros pacientes. Bueno, en pacientes con lesiones pulmonares, con COVID-19 o con insuficiencia respiratoria, la nutrición enteral
que contenga ácidos grasos esenciales y agentes o nutrientes que sean antioxidantes, pueden favorecer de una forma clínica en la oxigenación y en los días de ventilación, a disminuir estos días de ventilación. Pero si la neumonía es relacionada con COVID, es muy importante que se tenga la adición, pues, de estos sustratos. Aún se están estudiando las intervenciones nutricionales específicas para micronutrientes. Bien, ahora sí, pues para hablarles un poquito de mi experiencia en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, les puedo contar que, bueno, como bien saben ustedes, si se leen y se ponen a estudiar un poco de esta pandemia, se darán cuenta que el primer caso de reporte positivo a este nuevo coronavirus se reporta el 31 de diciembre del 2019 en Wuhan, China. Y bueno, nosotros acá en Guadalajara, el Hospital Civil de Guadalajara, pues, acondiciona un área en particular para recibir a estos pacientes que son sospechosos o positivos, y eso fue en febrero del 2020, y en marzo del 2020 su servidora pues se integra al equipo interdisciplinario para la atención de pacientes con COVID-19. Les cuento que nosotros en el Hospital Civil hemos tenido variantes de edades, no solamente como se creía en Italia, o como lo consideraron ahí, que son pacientes de la sexta o séptima década de vida. Nosotros tenemos mayor índice de ingresos en pacientes entre la cuarta y la séptima década de vida, pero también tenemos pacientes de la segunda, o sea, de 20 y tantos años, y de la tercera década de vida. Y también se han comportado graves algunos de ellos. Esto quiere decir que entonces las enfermedades asociadas o los antecedentes patológicos de esos pacientes o las comorbilidades asociadas que más se han encontrado u observado en los pacientes que llegan a hospitalizarse por SARS-CoV-2 en el Hospital Civil de Guadalajara tienen obesidad o sobrepeso. La mayoría tienen obesidad grado 1, 2 y 3. Sí tengo pacientes con obesidad mórbida y positivos a SARS-CoV-2, pero lo que más sobresale son aquellos pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Obviamente la cantidad de citoquinas y catecolaminas, que también tiene una enfermedad mal manejada, mal controlada y sin apego a la terapia nutricional, obviamente, en malas condiciones nutricionales, se potencializan con este virus. Pero los que más he visto que se complican son los de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. También hemos tenido pacientes con hipertensión arterial sistémica y con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras, VIH, etcétera, pero enfermedad renal crónica también, pero las que más predominan son estas. Pongo en negritas el género masculino porque es el 85% de los pacientes que ingresan al hospital son varones, y bueno, esto es aquí en Guadalajara, México. Este es el equipo de seguridad o de bioseguridad con el que nosotros contamos ahí en el Hospital Civil de Guadalajara, que incluye desde trajes quirúrgicos desechables, batas quirúrgicas, 3 guantes, o sea, 3 pares de guantes para poder hacer todo el proceso de vestimenta, pero sobre todo el proceso de desvestirte, que es donde más se ha encontrado que se puede contagiar el personal que se encuentra en contacto con paciente con COVID. A esto le podemos agregar en aquellos pacientes que tienen alto flujo, ventilaciones mecánicas, cuando se va a hacer el cambio de respiradores, la careta o el gorro completo como un tipo capucha para poder evitar el contacto del virus en la piel propio de nosotros. Esta es imagen y video. Esto fue la primera vez que me enseñaron porque me enseñaron a vestirme. Obviamente existen protocolos, chicos, chequen los protocolos, los que están en hospitales y atienden pacientes con COVID. De verdad, chequen los protocolos tanto de la Organización Mundial de la Salud como los que tenemos en nuestro país. Y bueno, este es todo el proceso de preparación de vestimenta. Es toda una odisea porque tiene que ser uno muy puntual
y obviamente tienes que llevar un proceso para poder vestirte de la forma correcta y no contaminarte. Ellos dos que salen conmigo aquí en esta foto son mis compañeros de enfermería, que no solamente son compañeros de enfermería que son, pues que se fueron a atender pacientes con COVID. Ambos tienen una especialidad o subespecialidad, perdón. Ellos en particular atienden pacientes con enfermedad renal crónica y ellos realizan las terapias sustitutivas en estos pacientes. Tanto Miguel como Israel pues me enseñaron y me han educado a cómo vestirme y desvestirme. Bueno, aquí del lado derecho pues es cuando ya iba a ingresar a tener contacto con los pacientes. Es importante, antes de ser, donde llega el paciente asintomático o no, se le realiza una evaluación por parte del personal especialista, que son infectólogos principalmente, en el triage, y así empieza el proceso de poder generar un diagnóstico lo más objetivo posible. Pongo también a los intensivistas y a los anestesiólogos, porque ellos son los encargados de pues, generar o de posicionar la ventilación mecánica a estos pacientes cuando llegan insuficientes y desaturando, que también nos han llegado. Y bueno, la terapia dietético-nutricional es muy importante, tanto paciente sospechoso como positivo de COVID-19, grave y no grave. La suplementación nutricional sin duda cada vez toma un auge y una posición de manera extraordinaria para poder abordar a este tipo de pacientes. La evaluación nutricional completa, no concibo cómo vamos a dar tratamiento si no evaluamos antes. Y bueno, no dejemos de lado que es una terapia nutricional especializada. Nosotros ahí en el Hospital Civil de Guadalajara utilizamos tanto terapia dietética vía oral, complementación oral y nutrición enteral, tanto vía oral, vía sondas nasogástricas o vía sondas orogástricas. Y también agregamos inmunonutrientes en estos pacientes o terapia con inmunonutrientes. Vía parenteral, pues tenemos tanto la parcial o periférica, la total y la central, y también tenemos el uso y manejo de inmunonutrientes en estos pacientes. Bueno, en esta otra imagen, aquí les cuento cómo, bueno, obviamente todo tengo que rotularlo previamente antes de pasarlos a áreas donde hay pacientes positivos, porque una vez que ingresa, material que ingresa al área, no puede salir. O sea, ese material se queda ahí por el riesgo tan alto que existe de contagio. El virus, si ustedes leanlo, pónganse a leer, no solamente es por el contacto de las moléculas que nosotros emitimos tanto de nariz como boca, sino que también esos fluidos pueden quedar en el piso, pueden quedar en los metales, pueden quedar en los plásticos y tienen un tiempo de vida en cada uno de ellos en particular. Chéquenlo. Aquí del lado, ay Dios, del lado derecho inferior, pues pueden ver que esa es la terapia nutricional para los diferentes pacientes que tengo con sondas de alimentación, pero los hago en paquete para que mis compañeros enfermeros que se encuentran dentro en esa área, tanto el turno matutino, vespertino, nocturno y jornada acumulada, sepan cómo estamos manejando. La terapia nutricional es universal, tiene que conocerlo todo el equipo de salud que está manejando este tipo de pacientes. En el lado izquierdo les muestro una imagen como, pues también tengo nutrición parenteral, tanto de diferentes volumen, diferente carga calórica y diferente, en este caso, pues diferentes emulsiones lipídicas. Y pues en el lado superior izquierdo ahí estoy haciendo mis notas de evolución y mis prescripciones. No todo es miel sobre hojuelas. También existen sesgos, hay situaciones que tenemos que ir ajustando y obviamente pues el conformar un nuevo equipo y empezar a trabajar como si fuéramos un engrane, pues cuesta trabajo. Y también podemos tener este tipo de situaciones adversas, como lo pueden ver. Esta es una bolsa de enterovac, de la alimentación enteral, que se conecta a una sonda de alimentación. Y bueno, esto pasa cuando me agregan varias latas de nutrición enteral al mismo tiempo para no incomodarse en estarlas agregando a la hora que se indican y pues se echan a perder e inmediatamente se tapan
y pues pueden ocasionar alteraciones gastrointestinales de importancia. Aquí no pasó eso, o sea, no hubo ningún efecto porque inmediatamente se generó, pues, se coaguló, por así decir, y se tapó el acceso y pues obviamente no, ya no pasó y pues no se le pudo pasar al paciente. Pero este tipo de situaciones se las quiero mencionar para que no se frustren cuando estén tratando este tipo de pacientes y no sienten que no avanzan, sino que tenemos que estar haciendo estrategias, es parte de nuestra profesión. Y estas estrategias incluyen el poder educar y tener sintonía con el equipo interdisciplinario, pues, tanto con el médico especialista en el área de cuidados intensivos, como con el médico especialista en el infectólogo y todas las especialidades médicas que se agreguen en el área de COVID. Y pongo una foto del lado derecho, donde me veo obviamente cansada y sin ilusiones, pero es que el trabajo es constante y el trabajo es arduo, pero el aprendizaje que estamos teniendo es indudable. Aquí les muestro otra fotografía donde les presento, nosotros somos privilegiados de poder contar con equipo para poder pesar a los pacientes críticos con ventilación mecánica. Y bueno, les presento a parte del equipo interdisciplinario. Aquí les muestro mis compañeros de enfermería, a mi compañera que es fisioterapeuta y especialista en rehabilitación pulmonar, a mi compañero que es el jefe de enfermería, que es el que mueve a todo el equipo de enfermería ahí en COVID, y su servidora. Aquí les presento a intensivistas, tanto médicos residentes como adscritos, a mis compañeros de rehabilitación aquí al fondo y a enfermería trabajando. Y bueno, aquí prescribiendo nutrición dentro del área de cuidados intensivos en el paciente crítico con COVID-19. Esto no lo podría lograr yo si no tuviera el apoyo y no pudiera estar trabajando con un gran equipo de profesionales de la salud de forma interdisciplinaria. Pero sobre todo, pues tengo que hacer una mención particular porque también no sería posible si mi jefa del hospital no creyera en estos proyectos y no impulsara tanto y nos motivara tanto a que hagamos la diferencia, que seamos nutriólogos haciendo ciencia e investigación. Pues bueno, creo que por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Disculpen los inconvenientes de la presentación al principio. Y bueno, ahí les dejo mi correo electrónico para cualquier duda o pregunta que tengan. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Paulina. Oiga, maestra Paulina, yo quiero hacerle una pregunta. Digo, ahorita más de alguien va a empezar a preguntar, pero le quiero comentar algo. Desde el principio de la presentación, usted comentaba sobre la parte de que le ha tocado ver como los efectos a nivel psicológico que traen en los pacientes, primero ser diagnosticados con COVID y pues supongo que también le toca estar pues en contacto incluso con los familiares. ¿Nos puede contar un poco sobre su experiencia? Es correcto, Adelante. maestro. Para mí, miren, yo soy una profesional que está acostumbrada en el hospital civil a trabajar de forma interdisciplinaria. Como usted lo mencionó al inicio cuando me presentaba, pues obviamente en algún momento de mi vida estuve a cargo de los pacientes con obesidad mórbida que iban a ser sometidos a cirugía bariátrica. Y ahí trabajamos en equipo interdisciplinario. Entonces, en el caso muy particular del paciente con COVID, es toda una odisea. Al paciente que se le diagnostica con positivo empieza a tener un miedo impresionante y empieza a pasar por fases de miedo, histeria, depresión, y pues es una constante. Y esta situación emocional, pues obviamente, y usted lo sabe, mis compañeros psicólogos que me están escuchando no me dejarán mentir, puede condicionar el estado físico, obviamente el estado físico que vive el paciente positivo con COVID puede incrementarse por esa depresión que tiene, sin duda. Pero la histeria y la incertidumbre que vive la familia afuera, esperando tener noticias y obviamente informes médicos de cómo va evolucionando su paciente o su familiar, pues genera también una controversia y una situación de angustia, de depresión, de caer en una crisis de ansiedad impresionante, tanto para los familiares que están afuera porque no pueden ver a su paciente y están pensando mil cosas,
y el paciente que está ahí adentro. Nosotros en el Hospital Civil de Guadalajara se están haciendo estrategias para poder abordar tanto psicológica como atención psiquiátrica a los familiares de los pacientes principalmente. Dentro de las áreas de hospitalización del paciente con COVID, realmente el paciente tiene ese apoyo de saber si es de día, si es de noche, échale ganas, venga, necesito que comas, necesito que te tomes este suplemento por parte de nosotros, los que entramos. Nutrición, enfermería, que es con quien más convive y quien está ahí al pie del cañón, y obviamente los médicos especialistas dependiendo del área donde se encuentre el maestro. Pero sí es impresionante la alteración emocional que tienen tanto el paciente como el familiar. Ok, muchísimas gracias. Y se deberían de hacer más estrategias. Sí, de hecho, pues esta parte, por ejemplo, de poder colaborar entre los médicos, los nutriólogos, los enfermeros, los psicólogos, me parece que ese es también como el camino, porque a veces hemos pecado de pensar que solamente lo de nuestra área es más importante que lo otro. Y como usted dice, cuando a usted le toca trabajar en equipo interdisciplinario, se da cuenta de la importancia que tiene, Es magia. sí, o sea, los beneficios que tiene para nuestro paciente. Entonces, creo que ahí tenemos algunas preguntas. O sea, no sé si alguien quiere hacer por lo menos unas 3 preguntas, porque sé que la maestra anda un poquito corta de tiempo. ¿Alguien quiere escribir algo? Por ejemplo, yo tengo otra pregunta que me hacía uno de mis alumnos y me hizo pensar, ¿hay algún tipo de medicamento que podemos comer o procurar comer que nos permita em, como prevenir enfermarnos? Sí, más que nos cuide de adquirir o no la infección, o sea, no existe un alimento que te diga, ah, si te lo comes no vas a tener, no te vas a contagiar de COVID. La verdad es que hasta la fecha no, porque la nutrición no es magia, es un proceso. Se requiere de procesos bioquímicos, biológicos para poder tener un resultado importante. Por eso menciono la terapia, ¿sale? Pero sí, si tú tienes, por ejemplo, 3 situaciones importantes en tu vida ahorita. Uno, es una alimentación balanceada. ¿A qué me refiero? Que existan de todos los grupos de alimentos, pero muy en particular, mucho cuidado con el consumo de azúcar. O sea, de verdad, no la necesitamos. Traten de disminuirla al mayor, por favor. Esto sin saber que tenemos alguna alteración metabólica o alguna enfermedad metabólica, ¿eh? Pero sí hay una asociación de, pues, disminución de la funcionalidad del intestino por las grandes cantidades de azúcar o de hidratos de carbono simples que consumimos, principalmente de alimentos refinados, o sea, refrescos, pan dulce con grasa y demás. Entonces, mucho cuidado con eso. El consumo de frutas y verduras predominantemente crudas van a favorecer a que tengas una salud intestinal. Si tu intestino está sano, tú tienes el 50% de tu sistema inmunológico listo para defenderte. El otro es la hidratación, y cuando me refiero a hidratación, me refiero a el consumo de agua o ocasionalmente, dependiendo de si tenemos tos o diarreas o pérdidas insensibles ahorita por el calor, pues agregar electrolitos orales. Pero hidratación es de suma importancia. Y la tercera, maestro, el mantenernos activos, hacer ejercicio físico, principalmente ejercicio de resistencia para mejorar nuestra capacidad respiratoria. La alimentación va a ser crucial, pero las otras 3 medidas, que es hidratación, alimentación y, y el ejercicio físico, te van a tener en mejores condiciones para que si nos llegamos a infectar, pues tengas con qué defenderte. La alimentación es súper importante, los hidratos de carbono complejos, o sea, la fibra soluble, pero la podemos adquirir pues de las frutas y de las verduras. Y alimentos altos en proteínas, pero de fácil digestión, también nos van a favorecer. Pescadito, atún en medallón de preferencia, no enlatado, por favor. Pollito,
Huevo, o sea, somos privilegiados, tenemos leguminosas como frijoles, como lentejas, como garbanzos. Entonces, podemos tener una alimentación lo más balanceada posible, pues. Ok, muy bien, gracias maestra. Una última pregunta, ¿alguien quiere comentar algo para la maestra, si no para poderla despedir? Pero checando en el chat. Por ejemplo, ahí viene una pregunta de Martina, dice que si se puede, tomando vitamina C, se puede prevenir. La vitamina C se ha encontrado que tiene un efecto antioxidante de importancia, pero no solamente es tomarla por tomarla, regularmente la llegan a consumir en suplementos orales, pero suplementos orales que tienen azúcar, entonces hay que tener a consideración. Ahora, si vas a consumir vitamina C, tiene que ser en dosis terapéuticas. Y pues una dosis terapéutica te la puede decir un nutriólogo clínico cuando haga una evaluación. Una dosis terapéutica es arriba de 250 miligramos por día. Pero ya cuando tenemos una situación muy en particular, por ejemplo, procesos infecciosos o cirugías, los requerimientos de vitamina C se van hasta 2 gramos por día. Entonces, no es que nada más consumamos vitaminas por consumirlas, es si las requiero y cuánto debo de consumir y por cuánto tiempo. Más que prevenir, la vitamina C va a favorecer si tú consumes alimentos que sean ricos en vitamina C, que los consumas en pieza, no en jugos, pues va a favorecer que tengas una mayor cantidad de fibra, una mayor cantidad de agua y una mayor cantidad de micronutrientes disponibles para que tu sistema inmunológico esté pero activo. Ahora, no es nada más de forma individual. La terapia nutricional ha demostrado que no solamente es un nutriente, es el conjunto de ellos más la suplementación. Muy bien. Pues bueno, de mi parte y de parte de todos nosotros que somos parte de la gran familia que es la Universidad de Guadalajara, de la cual también ustedes ahí pertenecen en el hospital. Claro, Le queremos orgullosamente Leones Negros. Sí, claro, y además, pues, o sea, más de 200 años al Hospital Civil ahí atendiéndonos. Entonces, pues, qué Así gusto es. y qué lujo que nos haya querido acompañar usted, también el doctor Héctor. Le queremos agradecer a usted y pues a todos nuestros participantes por haber estado con nosotros en este primer encuentro de ciencias de la salud vinculadas con el COVID. Gracias por dejarnos ahí su Maestro, presentación. Dígame. muchísimas gracias por los comentarios que estoy leyendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y bueno, si alguien tiene alguna otra duda o comentario, nos puede escribir a cualquiera de los coordinadores y con mucho gusto les hacemos llegar las preguntas a nuestros ponentes. Y pues no nos resta más que agradecerles, gracias a ustedes, nuestros ponentes, gracias a la doctora Razo, gracias a la maestra Alejandra, y pues también gracias a todos nuestros alumnos de Colotlán, de Guadalajara. Al final de cuentas, vamos a hacer que esto sea más frecuente para que podamos ahí podernos coincidir. Y bueno, ahí están sus grupos también, maestra, que le están dando las gracias. Ya vi, ya estoy viendo. Mm. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus comentarios y pues ahí seguimos aprendiendo y al pie del cañón. Muchísimas gracias a todos y pues estamos en comunicación y los invitamos para una próxima conferencia y ya les mandamos alguna información. Gracias a todos y que estén bien. Gracias. Bye, buenas tardes.